Muy buen día. Estamos nuevamente aquí para compartir en nuestra sesión Milagros de ayer y de hoy. Y vamos como siempre a compartir un milagro de la palabra de Dios. El milagro de hoy se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 12. Así es que vamos a leer comenzando desde el versículo 1. Y dice así: Por ese tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, prendió también a Pedro. Eran entonces los días del pan sin levadura. Después de apresarlo, lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo guardaran. Herodes quería sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así Pedro fue guardado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas ante la puerta custodiaban la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate, cíñete y ata tus sandalias. Y lo hizo así, y agregó: ponte el manto y sígueme. Y Pedro lo seguía sin saber que era real lo que hacía el ángel. Pensaba que veía una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que va a la ciudad, que se abrió por sí misma. Salieron y después de andar una calle, de repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo que realmente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo el pueblo judío que me esperaba. Bueno, el rey Herodes maltrataba, apresaba y mataba. Mató a Santiago y, como dice la palabra de Dios, como vio que esto le agradó a los judíos, pues apresó a algunos, y entre ellos apresó a Pedro. Pedro fue puesto en la cárcel bajo la custodia de 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados. Era un preso de alta seguridad. Era un preso bien custodiado. Y así Pedro fue guardado en la cárcel. Pero dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Pedro tenía una fe enorme. Pedro, esa noche lo iban a sacar al otro día. Y dice la palabra de Dios que Pedro estaba durmiendo. Pedro no estaba ansioso, no estaba preocupado, no estaba angustiado. Sabía que tenía su vida en las manos de Dios y Pedro dormía. Así es que el ángel se acercó y él estaba durmiendo, atado de 2 guardias más con cadenas. El ángel se acercó, lo tocó, lo llamó. Dice la Biblia que las cadenas se cayeron y el ángel le dijo: levántate pronto. Le dijo el ángel: cíñete, eso me gusta, ata tus sandalias y además toma tu manto. Dios tiene detalle de cada cosa. Yo me imagino que hacía frío, porque él le dijo que se vista,
que se ponga las sandalias y que lleve además su manto. Sabemos que lo que ya leímos, que pasaron la primera y la segunda guardia, las puertas se abrían, llegaron a la puerta que da a la calle y la puerta se abrió sola. Y Pedro fue liberado. Ya sabemos lo que conocemos la historia, sabemos que incluso los que estaban orando, cuando Pedro llegó tocando, no pensaban que era él. La iglesia se había unido para orar por Pedro. Eso es algo que hay que destacar. De las cosas que me gustan de este milagro, me gusta que la iglesia se había unido con ese propósito. Y segundo, me gusta que Pedro tenía una fe enorme. Estaba encarcelado, iba a ser sacado al otro día, quizás ejecutado, y Pedro dormía plácidamente, sabiendo que su vida estaba en las manos de Dios. Hay un hermano de mi iglesia que dice, a la iglesia a cual asisto, esta iglesia es fuerte, él dice, es fuerte en orar por los enfermos y en orar por los desempleados, porque hemos visto milagros en los dos sentidos. Y yo pienso, no es que fuerte en esas dos cosas, es que nos hemos dedicado a orar juntos por esas dos situaciones. Y el Señor ha respondido como ha prometido. Una joven de mi iglesia, Alicia Correa, en el 2012 fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin. Es un cáncer que ataca el sistema linfático. Ella no sospechaba nada. Ella dice que alguien jugando le encontró una bolita en el cuello. Ahí vinieron los estudios, los análisis, y no era una bolita, era un ramillete de bolas. Después de los estudios vino el diagnóstico: linfoma de Hodgkin en estado 3. Un cáncer no operable. Una muchacha joven, a la mitad de su carrera. No impactó a todos. La iglesia comenzó a orar. La iglesia comenzó a pedir. De paso hicimos una sesión, nosotros le llamamos fogata de oración, de 12 horas, sin interrupción, orando por su salud. Desde esa fecha le dije al Señor que ya iba a comenzar a agradecer por su sanidad, porque pensaba y creía que Él ya había escuchado. Cuando se le dio el diagnóstico, pues se le programaron una cantidad de quimioterapia, proceso que duró 9 meses. Pero ese cáncer, antes de comenzar las terapias, cuando le hicieron los diferentes estudios, ese cáncer ya había alcanzado sus axilas, su ingle, y la doctora que lo vio y que vio los estudios, dijo, ya eso también le alcanzó la médula. Y yo recuerdo que ella me dijo, que la doctora dijo, ya eso no hay nada que hacer. Pero se le hizo su aspirado de médula y se dieron cuenta que por la misericordia de Dios el cáncer no había llegado hasta ahí. El cáncer no le había tocado la médula. Así que fue sometida a ese proceso de quimio que ya le hablé. Duró 9 meses. Por la misericordia de Dios, al terminar ese proceso, las bolitas habían desaparecido. Pero no había un culto en la iglesia que no se orara por la salud de aquella joven. Era una joven dedicada a las cosas de Dios. Y aunque no fuera dedicada, orábamos por ella. Ella se convirtió
en la niña linda de la iglesia, porque todos estábamos preocupados por ella. Luego, en el 2014, al realizar otros estudios, se descubrió que el cáncer había vuelto a aparecer. Ahí se programaron 24 radioterapias, las cuales se dio. En ese proceso, ella fue aconsejada a que se ungiera. La primera vez que hablé en esta sesión dije que un día voy a tomar un tema solamente para hablar del ungimiento. ¿Qué dice la Biblia acerca del ungimiento? ¿Y para qué somos ungidos? Me dice su mamá, que no era cristiana en ese entonces, que ella no se atrevía a moverse en ese proceso de ungimiento, ni abrir los ojos, porque ella sabía que Jesús estaba ahí. Después se repitieron los estudios y aquella señorita, aquella joven, fue declarada libre de cáncer. Han pasado los años, cada cierto tiempo vuelve a repetirse los estudios. En 2 ocasiones, cuando se ha hecho los estudios, le han salido algunas bolitas. Le dan un periodo de tiempo para repetírselo y cuando se repite el estudio, han desaparecido. El último estudio hecho, no apareció nada. Van 9 años, está declarada libre de cáncer. En esos 9 años, el Señor la sostuvo y la ha sostenido y la seguirá sosteniendo. Cuando el diagnóstico estaba a mitad de su carrera, de paso el día que le dieron el diagnóstico tenía reinscripción a la universidad, fue y se reinscribió, terminó su carrera en medio de todo ese proceso, hizo un diplomado de educación, participó en un concurso de educación, por la misericordia de Dios ganó, consiguió trabajo. Hoy en día no sé si ya se graduó con un máster, una maestría en educación, pero ella no se ha rendido y Dios no se ha rendido con ella. El Dios que escucha, el Dios que liberó a Pedro porque la iglesia oraba, es el Dios que sigue hoy escuchando a su iglesia. Si eres que ya le ha entregado tu vida a Jesús y eres miembro de una iglesia, cuando te ataque la enfermedad, cuando te ataquen los problemas y las dificultades, acude a tu iglesia y ora con tu iglesia y pídele a tu iglesia que ore por ti, porque Dios escucha la oración de su iglesia, también escucha la oración personal. Dios es un Dios de amor. Si todavía no le has entregado tu vida al Señor, si todavía no ha dicho sí al Señor y te ve en una situación difícil, también ora y también acércate a la iglesia y pide oración, porque cuando leemos la Biblia, muchas personas fueron sanadas por la fe de otros, por la intercesión de otros. Y si por cualquier circunstancia hablo a alguien que en estos días está en pausa en la iglesia, acércate a tu Dios y sigue creyendo, porque Él no ha dicho que no vamos a tener dificultades. Él no ha dicho que no van a haber problemas, que no van a haber enfermedades. Pero Él ha prometido sostenernos en medio de esas dificultades y en medio de esas situaciones. Alguien dijo, Dios no te dejará perecer en el mar,
aunque te dejes remar hasta la madrugada. Afiancemos nuestra fe en la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar. Que si perdemos todo, que no perdamos la fe. Porque si Satanás logra arrancarnos la fe y la confianza en la palabra de Dios, lo ha logrado todo. Pero si Dios, por su gracia y amor, nos ayuda a mantenernos confiando en Él, lo hemos logrado todo. La palabra de Dios, sus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Pidámosle al Señor que nos ayude a creer en ellas, que nos ayude a aferrarnos de ellas y a creer en el poder intercesor de la oración y en el poder intercesor de la iglesia, porque el Señor ha prometido escuchar y cumple su promesa. Que Dios nos bendiga y que Dios aumente nuestra fe en su palabra. Que Dios nos sustente con su gracia y que su Espíritu Santo pueda descansar sobre cada uno de nosotros. Bendiciones mil.